coordinadora de espacios verdes de la Municipalidad de Río Primero, la señorita Tamara Oviedo. Buen día, Tamara. Buen día, ¿cómo Tamara, estás? bienvenida al Multimedio. Buen día para todos. Muchas gracias por venir a nuestra mesa a compartir. Y nuestra intención era poder hablar sobre una de las campañas que está realizando el municipio en relación al ambiente, que es la poda. Se lanzó hace unas semanas ya la posibilidad de realizar estos cortes de árboles. Sí, así es. En realidad es todo un tema, sí. La poda. Mira, lo largamos a la campaña desde el día 2, ¿sí? Hasta el 1 de agosto. La idea de esto es la campaña acompañarla con concientización, ¿sí? En estos tiempos hemos estado viendo que el pueblo, la gente, el vecino tiene interés en el arbolado, tiene interés en la naturaleza. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer con eso? Acompañarlos. ¿En base a qué? A educación, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos con esta campaña es, si bien te autorizamos, pero a la vez te vamos guiando tal vez cómo, claro. ¿Sí? Dándole pautas para exactamente, cómo podarlo, digamos. Exactamente. El acompañamiento es casi personalizado, por así decirlo, porque vos vas al ERIC, te acercas, pedís autorización y de ahí nosotros vemos si el árbol está en condiciones de poda o no, que por lo general hoy en día la pauta es que no interfiera en el paso de veredas, o sea, el levantamiento un poco del ejemplar, claro, o sea, y por ahí el toque de cables, que es claro. Lo que más preocupa, digamos. O sea, esas serían las tres opciones que hay, o las tres condiciones, mejor exacto. dicho, que hay para que autoricen o no una poda. Exacto, sí. O sea, ¿pueden no autorizarla? Sí, de hecho, hemos autorizado y después multado. Eso también es muy importante saberlo. No es cuestión de, bueno, voy, te pido autorización y listo, yo hago lo que quiero con el árbol, lo corto, dijéramos en el común lo hacho y está todo bien. No, o sea, nosotros hacemos todo el seguimiento. Desde que vemos el árbol, antes de podar y después. Una vez terminado. Sí. Hay gente, o sea, uno va a pedir autorización para podar el árbol. Sí. ¿Usted proveen quién lo poda? O eso no, hay gente, en un tiempo había gente que estaba habilitada solamente para podar. ¿Cómo es ahora? Sí, seguimos con la misma modalidad, de hecho se han sumado varios, pero nosotros no te decimos va mengano de tal, sultano de tal. Bien. Sí tenemos una lista en el ERIC donde te facilitan el nombre y el número de la persona, de los posibles podadores. Nosotros no tenemos nada que ver con la persona, ni el monto a que te cobran, ni nada. Bien. No. Para ir ordenando un poco la charla, recordemos entonces que se realiza esta campaña, pero ¿en qué casos se debe podar? Un árbol chiquito no hace falta la poda. No, eso es también muy importante, el tema de la poda en los primeros años, la poda de formación que le llamamos, sí. Es muy importante tenerla en cuenta porque le estamos quitando fuerza de chiquitito al árbol. Entonces por ahí no es necesario realizarla, digamos. Es como que tenemos la costumbre es la época de poda y lo tengo que podar obligado al árbol. Y claro. Es una mala costumbre en realidad. Porque el árbol no se debe podar todos los años. Por ahí yo hablo con vecinos y me dicen, yo todos los años lo podo. Sí, eso se ve en las calles en realidad. Y por ahí vos veis y vos decís, ¿con qué necesidad? Sí te digo levantarlo porque entorpece la vereda, limpiarlo en la parte de la vía de la luz, de la vía blanca, sí, no discutimos eso. Pero ya el podarlo, el levantarlo, el sacarle muchas ramas es innecesario. Claro, hay gente que por ahí por costumbre le corta bien todo. Cerquitas sí. De la base del tronco, digamos. Bien, es como una creencia en realidad, como dice Darío, que pasa esta época, y ni siquiera a veces cuando llegaron los primeros fríos, porque todavía puede ser que haya calorcitos y el árbol se sigue desarrollando. Tal cual. Pero los cortan y les dejan un muñón de 10 centímetros más o menos. Exactamente. Sí. Eso está mal. Si lo hace la gente, ¿cómo reacciona el municipio? O sea, ¿qué control se hace sobre eso? No, nosotros directamente vamos a la multa. De hecho, se están realizando muchísimas multas. Y te vienen, si me autorizaste, sí, te autoricé. Pero nosotros te estamos siguiendo. O sea, no es el árbol es mío, no. Ahí hay otra creencia. Pero más allá de eso, que el árbol es mío, con la lista de gente que ustedes tienen,
los podadores, digamos, saben cómo tienen que Sí. podar. Sí, En tenemos ese reuniones constantes con Claro, ellos. en ese caso, ¿cómo sería ahí el frentista? ¿Le pidió que lo corte más o cómo se da esa situación? Hay casos en los que, por ejemplo, vos podador, venís a mi casa y yo quiero que le saques todo. Sácale todo porque me tiene harta la hoja. Sácale todo. Entonces el podador tiene la obligación Claro. de educar. Mira, no puedo, no se debe. Y explicarle, mira, te puedo hacer este corte acá por esto y esto y esto. De hecho, estoy convencida que lo hacen. Por ahí hay casos en donde me dicen, no lo hizo. No, bueno, me comunico con el podador en tal, o sea, trato de tener un diálogo fluido, de decir, che, mira, ¿qué pasó acá? Aprende él, aprendo yo, estamos en constante aprendizaje, digamos. Pero sí, volviendo al tema de las diferentes podas, hoy lo que en árboles ya grandes, añejos, lo único que tenemos que hacer es darle mantenimiento, por así decirlo, que es mínimo, O sea, sería el de cuando son chiquitos, sí cortar para encaminar el crecimiento, sería. La deformación, exactamente. Cuando ya son grandes, las opciones o las posibles problemas que se pueden dar, Ujú. levantamiento de veredas, Sí, que interfieran con el cableado Ujú. de la luz, tal cual. y qué otro. Y la interferencia, digamos, al paso del vecino en la vereda, por ejemplo. sea, una cuestión de seguridad De sería. seguridad. O cuando hay peligro, no sé. Sí, o la de los rama está- vehículos también, porque por ahí Exactamente. pasan camiones de gran porte Sí. o con mucha altura y por Sí. ahí tocan los árboles. También hay problemas por ahí, se puede generar algo de eso, sí, tal cual. O sea, y los pasos son, voy al ERIC, Ujú. expongo mi caso, Sí, tal cual. Tu nombre, tu Sí. dirección y teléfono. bien. Algo que por ahí genera el conflicto, que tenemos que esperar entre 48 y un poco más, porque somos pocos para controlar todo. Ujú. Y la idea es ir y pararse al frente del árbol y decir, ¿qué le falta? No le hace falta, sí le hace falta. O sea, lo que queremos hacer no es que sí, no, porque no quiero, o sí, porque sí quiero. No va por lo que yo quiera, es por lo que se debe. Claro. Tenemos que tener en cuenta lo más importante, que vos mientras más poda le das al árbol, más fuerza le quitas. ¿Me entendés? Lo vas matando más rápido Bueno, sí, por ahí a veces hasta puedes llegar a ser la intención del del vecino. Del por ahí. vecino. Sí, o sea, Sí. pensando mal sí, lamentablemente en muchos casos sí. Sí. para dejar de tener un árbol en su frente, pero Sí. ahí nos encontramos también con la campaña que está haciendo el municipio de Arbolado. Exactamente, el plan de arbolado urbano. Así que la estamos realizando, se está llevando bien. Al principio hubo un poco del vecino, no, que yo no quiero árbol, pero bueno, la cuestión es, ¿por qué no? Pasa esto y esto. En el caso del típico que hay caños por acá abajo, muéstrame los planos, lo vemos, lo charlamos. Todo se va consensuando. Tal O sea, cual. la idea es siempre tratarlo y verlo. Con respecto, y volvemos A la poda. a la poda. Sí. Después seguimos ampliando, que Sí. también está bueno el tema del arbolado, de los colores, esa planificación que tenían. Mucha gente por ahí pregunta el tema de los eucaliptus, que por qué por ahí no se le corta un poco arriba, porque cuando hay viento, qué sé yo, siempre cae una rama. No sé, no sacarlo, sino bajarlos un poco. Sí. Es ¿cómo, Sí. cómo lo manejan? Se podría manejar, el tema es que necesitamos herramientas de altura, demasiada altura. Pensé en planificarlo por ejemplo, los eucaliptus que tenemos en la plazoleta Belgrano, porque ya pueden generar un peligro para cualquiera, ¿no? Para el vecino y para la infraestructura que está, que son las plazas o los mismos vehículos de la calle. Sí, es toda una estrategia, digamos, armar todo para poder realizar la poda, pero sí, se está viendo. Árboles de gran porte es gran trabajo también hacerlo. Bien, Tal perdón, volvemos al trámite. Sí, Entonces, fuimos a hacer, consideramos que tenemos una cuestión ahí de poda para realizar, vamos al ERIC, nos piden los datos, del ERIC van, revisan, hay un tiempo obviamente para esa revisión o para esa inspección del espacio donde se quiere podar, ¿autorizan o no? ¿En qué casos no autorizarían? mira, en los casos en los que no autorizamos es, por ejemplo, cuando el árbol no tiene... Porque lo primero que te dicen es, quiero podar, ¿por qué situación? Toca el cable. Bueno, cuando vamos son 5 o 6 ramas que en realidad no hay problema.
Y que la cooperativa también a veces hace ese La cooperativa, mantenimiento. exactamente, la cooperativa viene haciendo mantenimiento. De hecho, ellos tienen la planificación por donde van. Ellos semana a semana me van pasando, esta semana hacemos esto, la semana que viene hacemos lo otro. O sea, es un trabajo mancomunado el que estamos haciendo. En el caso de que no autorizamos, por ejemplo, eso, cuando no hay problema de paso de vecino, cuando no hay problema que el árbol vaya a realizar alguna rotura de algún vehículo o algún inmueble o dañar al vecino, o cuando que el árbol no esté dañado, sinceramente. Claro. Sí. O que no esté enfermo, que se vaya a caer. Que es muy poca. Pasa mucho en los ejemplares, por ejemplo, de las acacias. Claro. Ahí sí vos los ves y están las ramas muy enfermas por lo general. Pero no es tan habitual. Bien. ¿Se autoriza? O sea, ya sabemos por qué no se autorizaría. Obviamente es una buena instancia para la capacitación esa especialmente. Sí. Y después, si se autoriza, ¿qué pasa? ¿Cómo sigue el trámite? Desde el mismo del ERIC te llaman y te llenan un permiso en donde te dice que sí estás autorizado a realizar la poda. Ahí el vecino te pregunta, ¿tenés el número de alguien? ¿Puedo comunicarme? O ellos ya van porque ya hablaron con el podador. Hay vecinos que ya tienen sus podadores de años, digamos, que le hacen siempre el trabajo. Y bueno, una vez que esté eso, a los fines de semana, por lo general, se le pasa una planilla al ERIC de las autorizaciones y las no autorizaciones. Ah, bien. O sea Y que ahí, tienen ya para el control, digamos. Sí, realizamos el control. No es fácil, chicos. No es fácil. No es fácil. Pero No, en esta época no. Ahí seguimos charlando con Tamara en este tema, tan importante de la poda, para que nuestra localidad, más allá de que se vea o no verde, es importante los beneficios que traen los árboles y que se puedan desarrollar como la naturaleza ha determinado que se desarrollen. Tal cual. Y hacemos una pausita, Darío. Vamos a una pausa. Y seguimos charlando Vámonos. con Tamara. Seguimos charlando con Tamara Oviedo del área de ambiente coordinadora de la municipalidad de nuestra localidad sobre un tema que es bastante común en nuestra... No parece, pero es vidrioso el tema. Sí, es vidrioso, es muy vidrioso, de la poda. Así que veníamos viendo cómo es este proceso de autorización, que está bueno que se regule porque si no lo que solíamos ver y charlábamos también era esta... poda indiscriminada. Y un asesinato de árboles. Sí, casi asesinato de la vegetación, que obviamente cuando la necesitamos, queremos la sombra, ponemos los autos en donde hay mucha sombra, y a veces nosotros en nuestra casa no tenemos árbol, pero el vecino del frente tiene y está buenísimo su árbol y ahí vamos con nuestro auto. Sí. Pero después también tenemos el reclamo en la Muniche, en la calle tal, decirle al vecino tal que ponga un árbol porque me viene y me usa la sombra. Bueno, claro, el árbol, la vereda y la sombra son públicos. ¿La sombra tiene dueño también o no? ¿Cómo? ¿Cómo tiene dueño la sombra también? No, es como el árbol, ¿no? Como el árbol. Claro, como la vereda, público. Claro, es público. Muy bien, estábamos, nos estaba contando Tamara cómo es este proceso de autorización de la poda. Ya habíamos llegado al punto de que teníamos la autorización, ya habían hecho la revisión pertinente desde el área del ERIC y de ambiente. ¿Y después qué pasa? Bien, una vez que vos tenés la autorización, el vecino realiza la poda. Se le pide desde el ERIC que tengan en cuenta el día que van a realizar la poda, ya que la recolección está, digamos, situada por sector, ¿sí? Día lunes, martes, miércoles. Por ahí se pide consideración en eso, que es por ahí una charla que tengo con los podadores, porque yo necesito hoy, y bueno... pero hablarle al vecino y explicarle y vamos todo. Yo creo que todo se trata de consensuar, de hablarlo y consensuarlo. Así que, pero eso, va de la mano, como te decía, de todos estos temas. Vos tenés la autorización, pero no termina ahí. No es que vos haces lo que vos querés con el árbol, lo podás como vos querés, ni nada. O sea, una vez que vos tenés la autorización, fin de semana, el ERIC da una vuelta por todos los domicilios en donde está la autorización y en donde no. Se permite. No, claro. Sí. Al igual que la extracción, ¿no? Pedido de poda o de extracción. Justo te iba a preguntar eso, si también para sacar un árbol también había que hacer un pedido. Sí, se pide lo mismo autorización. Puede que no autoricen también a sacar. De hecho, en muchos casos no. La mayoría casi no. Se puede ver el otro día en una de las capacitaciones que tuvimos de poda, el día sábado 7,
charlábamos con los podadores de esta temática, en donde, bueno, tratamos de ver cómo poder solucionarlo. Y bueno, y ellos me decían, llámanos, vamos, vemos la casa, vemos en qué... Es obvio, o sea, yo vecino, me está rompiendo la vereda, quiero una solución, porque claro. A ver, hoy en día no está fácil, digamos, el solventar el gasto y demás, y se entiende todas las posibilidades, pero también, bueno, tenemos que encontrar, digamos, un equilibrio. Siempre digo, equilibrio naturaleza-sociedad. Exactamente. Sí. Entonces, esto hay un tiempo para realizarlo, que sería el periodo que ustedes han indicado de poda. Exactamente, es de poda. De extracción podemos hacerlo durante el año. ¿Sí? Hay casos en que sí, se puede ver. Pero igual que de poda, por ejemplo, tenemos ejemplares como los siempre verde, que son ejemplares arbustivos. Durante el año puede realizarse alguna que otra poda, digamos, para acomodarlo, digamos, de por sí al árbol, porque todo el tiempo está creciendo, digamos, desarrollándose. Pero tratamos de que se haga todo en la misma época que se hacen, digamos, todos los ejemplares. Que se haría del 2 de mayo hasta al 1 de agosto. Hasta el 1 de agosto. Sí. La época en la que el árbol comienza su proceso un poco más lento, ¿cuál sería? Es esta, en la otoño e invierno. O sea, es mayo. Exactamente, mayo. Por ahí tengo algunos diálogos con diferentes personas en el sentido de que hay algo muy importante a tener en cuenta a la hora de realizar la poda. El árbol se poda cuando ya perdió las hojas. Claro. ¿Por qué? Porque las hojas almacenan la energía, digamos, para que el árbol se desarrolle. A medida que el árbol, ¿por qué la hoja se seca y se cae? Cuando el árbol absorbió toda la energía de esa hoja, la hoja ya no cumple más la función. Claro. Entonces se seca y se cae. Genera otras nuevas. Ahora, por lo menos, hay algunas especies que... Sí, que está lerdo, digamos, el que ha ido cambiando un poco también. Sí. Eso sí, nosotros, y es también lo que siempre decimos, los colores del otoño. Por ejemplo, los fresnos son los que pierden primero las hojas. Hay otras especies que no son tan rápido. No, por ejemplo, bueno, como decíamos, el siempre verde es un arbustivo, no. Pero por ejemplo, acacias, que tampoco están ahí más o menos. Bueno, después tenemos los jacarandá, tenemos los lapachos, que también están tardando algunos en perder sus hojas. O sea que también las autorizaciones se darían un poquito más adelante, sí, o no importa eso. Se va priorizando, se va viendo. O sea, en realidad no. ¿Cuál es la necesidad? Exactamente. Bien. Bueno, yo creo ahora hablemos de una parte más linda, ¿o no? No, y una vez ese control, antes de que, mientras lo van realizando, también van controlando. Sí, se va realizando el control. Y en el caso de las multas que qué fuerte, mencionabas. Perdón, ¿no? Qué fuerte esa imagen, ¿no? Sí. La verdad y tan rápido que se hace. Sí. En 2 segundos. En 2 segundos liquidan. Sí. Quiero creer que esa imagen la está haciendo para quitarle el peso, digamos, a la rama y después, bueno, cortarlo donde corresponde, porque hacer una poda cortándolo ahí no es correcto. Claro. Bueno, ¿es un cuchillo o una máquina? No, es manual. Si no me equivoco. Sí. Serrucho chico. Lo que mencionabas de las multas. Sí. ¿Cuánto es una multa? ¿Y a qué responde? ¿A una revisión de ustedes? ¿A un llamado de un vecino? Sí, tenemos mucho. El monto específicamente no sabría decírtelo, específicamente. Denuncias recibimos, muchas. Por ahí pedimos foto y por ahí como que no se quieren involucrar mucho. Pero al menos con que vos me digas, mira, en tal calle, a tal altura están haciendo mal la poda, o se hizo mal la poda, es suficiente como para que nos lleguemos, y soy muy agradecida de eso. Muchos vecinos están involucrados en eso, que no es ser alcahuete, digamos, es tener un poquito de responsabilidad. Claro, y que en realidad también supongo yo que, o sea, hay cosas que son necesarias o no, que era lo que decías al principio. O sea, no es necesario podar. Exactamente. Y de la forma en que lo hacen. De la forma en que lo hacen. O sea, sería, ¿es necesario o no podar? ¿Hay que podar o no podar? Dependiendo la especie, en el momento en que se encuentre la especie, el árbol. Pero sí, no estoy en contra de no hacer la poda, pero no todos los años, por ejemplo, en especies como un fresno. No es necesario todos los años. Distinto a un siempre verde, como decía recién, que es una especie arbustiva y que todo el tiempo se está regenerando. Bien, perfecto. Entonces ya hicimos el ciclo. Es importante que la gente, recuerde esto último,
de que hay que ver qué se puede y qué Sí. no. Claro, para que ahí tenga la autorización y cada uno sabrá, a lo mejor quizás poniendo de esas plantas que vos nombras, fresno, qué sé yo, a lo mejor este año hay un registro y se sabe, bueno, Tamara, este año vos lo podaste, el año que viene no lo podas y así, dependiendo el caso. Sí, es medio complicado, imagínate tener registro de todo. Igual tengo registro del año pasado y de este año, que es de donde yo, desde que entré al área, sí lo tengo, pero por ahí es medio como que, a ver, el año pasado sí podaste, como Claro. que medio... Igual te das cuenta. Sí, Lo ves, claro. lo ves. Muy bien. Bien, entonces a tener en cuenta estos datos y paralelamente que es una acción que están llevando a cabo por suerte muchas más ciudades o pueblos y a veces lo vemos también después de un incendio, que es la repoblación Sí. de vegetación. Tal cual. Y en este caso la municipalidad también ha comunicado sobre este tema, ¿no? Ya lo Sí. viene haciendo. Sí, venimos trabajando, dándole más en este momento hincapié a las avenidas con el plan del arbolado urbano Río en Colores. Se están plantando especies de mayor porte, digamos, llámese un jacarandá, un lapacho rosado o amarillo. Eso es lo que estamos plantando, digamos, en avenidas. Estamos tratando de cubrir las avenidas. Que dicho sea de paso, al principio sí teníamos un no como respuesta. Que no, que la De la vereda. gente. Sí, Ujú. que no, que la vereda. Después explicándoles. Me costó bastante tiempo ir, golpear puerta por puerta. Mirá, este es el plan, estamos haciendo estas especies. Mirá, así quedaría la importancia. Y hoy en día es diferente la mirada. Y en por el caso ejemplo. de que la gente diga no, no quiero, ¿qué pasa ahí? Y bueno, ahí me enojo. No, el tema es que por ahí tenemos que tener en cuenta que si bien es el frente de tu casa, la vereda es pública. Pertenece a, digamos, el ente que lo regularia es el municipio. Y hay una ordenanza en donde te establece que debe haber un árbol. Mínimo, un árbol. Entonces, bueno, no querés ponerlo, esa especie, bueno, pone otra, pero plantamos. O sea, todas las casas de nuestra localidad van a tener un árbol al frente. Y sí, tengo que entender. No, sí, tenemos que hacerlo. Sí, tenemos que hacerlo. Y Sí. en cuanto a los beneficios de eso, ¿cuáles serían de tener un árbol frente a nuestra casa? Y bueno, el beneficio que todos buscamos hoy en día, sombra. Aparte, el equilibrio naturaleza-sociedad, como decíamos, a mí como persona me da sombra. El árbol por sí mismo produce oxígeno, o sea, que es lo que mayormente necesitamos. La reforestación es muy importante en el suelo, por el tipo de suelo que tenemos. Necesitamos sí o sí tener plantas. Y acá entramos también en el tema de las autóctonas. Que las espinosas, que no voy a poner por una... Pero hay otras opciones que podemos poner que no sean las espinas, plantas con espinas. Entonces por ahí, bueno, necesitamos por ahí conocer un poquito, lo mínimo, no el no. Entonces, para la naturaleza Sí, lo suma. que pasa es que bueno, conocer, a veces uno no se interioriza, digamos, pero como decías vos, si vas golpeando puerta por puerta y le explicas, seguramente que el vecino accede. Sí, de hecho lo que nos pasa. Sí, accede. Mensajes, ¿no? Un montón. Quiero 2 arbolitos, ¿qué árbol puedo plantar? ¿Qué me sugerís? O sea... Los otros días veía un video de en algunos lados estaban plantando los árboles y le habían hecho todo un entubado para que la raíz fuera siempre, o sea, solo para abajo y no buscara, digamos, la humedad, que sé yo, por ahí se dice de los pozos negros, de que las raíces buscan a veces. Claro, que se levanten, O que digamos. se levanten. Sí, nosotros como respuesta a eso, no le estamos poniendo tubos, pero sí baldes de 20 litros. Estamos juntando baldes, los cortamos, digamos, la parte de abajo y los ponemos. El hoyo que nosotros hacemos son de 60 centímetros u 80 y el balde y después va el pan con el árbol. O sea, bien. y después le ponemos, que algunos están, otros no de acuerdo con el tubo que va al costado, que Claro. es el de riego hacia la raíz. Ujú. Algunos están de acuerdo, otros no. Creo que todo suma. Claro. Creo que todo suma. O sea, sí, sumo para que la raíz se vaya para abajo. Exactamente. Claro. Y lo que hacemos mucho hincapié es el riego, porque por eso sube la raíz, porque no tiene agua. Ah, claro. Mira vos. Sí, esa es otra cuestión también.
la gente, bueno, en su casa uno riega el jardín y le echa agua a los árboles, pero bueno, por ahí los que están afuera, Por ahí a no le veces, o damos. en las plazas, bueno, en las plazas también se riega. Sí, ¿verdad? sí, estamos. Desde la MUNI tenemos un tanquecito de riego Ajá. que vamos haciendo por sector el riego hasta en las calles, ¿no? En las avenidas también. Bien, bueno, y me había quedado otro, en estos árboles en este plan de arbolado que mencionabas recién, en el caso de poner un árbol en la vereda del vecino que no lo tenía hasta el momento, ¿eso tiene un costo? El costo que se está manejando es el que está en la tasa municipal. O sea, no tiene un costo adicional, digamos. No. O Es sea, el el- vecino no le saldría nada. Pide No, el árbol el poner, vecino, lo nada pide. más. Sí, hoy en día no contamos mucho con especies para todo, para cubrir todo el pueblo, pero por ahí, de igual contribuyen mucho el vecino, con que le digamos qué especie. O sea que también puede llamar y consultar. Sí, sí, ¿Qué tal cual. especies puede, o sea, o la que está dentro del programa o podría llegar a poner algún otro? Ujú. O sea, ¿cuál sería el Tal cual, recomendado para exacto, su para zona? su- O el exactamente. tamaño de las veredas también El influye. tamaño de la vereda influye, sí, Bien, por el árbol de si es gran porte o no. Bien. Por ejemplo, gran porte, un jacaranda en una avenida. Sí. perfecto. Bueno, clarísimo creo que ha A quedado plantar todo. árboles. Sí, Y a a cuidar plantar las árboles plantas. y como decía Tamara, Tal cual. no es necesaria la poda, Ujú. no siempre es necesaria, sino por estas cuestiones que mencionaba, que recordemos obviamente cuáles sí son necesarias o posibles de obtener esta Bien, autorización. las cuestiones son cuando tocan el cable, por ejemplo, al paso del vecino en una vereda, cuando, por ejemplo, está tapando la luz de la Vía Blanca, por así llamarlo, o cuando el árbol está en alguna, por ejemplo, alguna rama que está a punto de quebrarse o alguna situación de esa. Muy bien. Perfecto. Y perfecto, clarísimo. Ella quería, así como para cerrar, recordar esto de cuáles son los motivos por los cuales se debe Sí. o se puede llegar a podar uno de los árboles que tenemos en nuestro frente. Así que muchísimas gracias, Tamara, por este Muchas gracias. tiempo. Bueno, va a quedar invitada para seguir ahondando en todos estos temas de los espacios verdes. Muy bien. Y otros temas ambientales también que hay, que tenemos en nuestra localidad, como es la basura. Hay muchos temas más para charlar y que influyen en la vida diaria del vecino. Bien, bueno, gracias a ustedes por el espacio. Y sí, las veces que quieran y necesiten, acá vamos a estar. Muchísimas gracias. Recordemos el número de teléfono para cualquier consulta que necesite el vecino sobre poda, sobre arbolado, ¿a dónde tiene que comunicarse? Sí, sobre la poda y el arbolado es o en las oficinas del ERIC, Ujú. ¿sí? O a mi número personal, que es 3574 40 75 97. Se llama Perfecto. poco usted. Si no me acuerdo, bueno. Ahora lo ya te mal. digo. Sí, fíjate, me parece que lo digo al revés. Está pero sonando bueno. el celular. Sí, Debe ser que es ese. ¿no? Debe ser, a ver. Ay, no, me estoy llamando. Sí, mira. Ahí te están diciendo que no era el número. No era el número, fíjate, si era Está equivocado. 7597 o... Bueno, ahí lo vamos a recordar para que el vecino, Bien. lo importante es eso, como decías también, consultar. Sí, hablar sí. y así vamos a aprender todo. Tal 40 75 97. Bien. Muy bien. Lo dijo bien. Lo dije.